espero que haya traído su chamarra, su suéter, ¿verdad? Para que cuando salga de aquí, pues no siente el frío. Y déjeme decirle que aquí estamos, ¿verdad? En la gloria de Dios, porque para el norte está terrible para allá. Yo creo que todo Estados Unidos lo más agradable es aquí donde estamos nosotros. Así es que está usted en un buen lugar y mayormente aquí en la casa de Dios. Porque aquí Dios envía bendición y vida eterna, gloria a Dios. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena, ya que cada mes, el último domingo del mes, hemos decidido tomar la Santa Cena en este lugar. No hay un día específico, no hay una fecha específica de tomar la cena, ¿verdad? En cada iglesia, como sea el programa, así lo hace cada iglesia. Y aquí hemos decidido los domingos, el último domingo del mes. Y hoy toca. Bueno, los adolescentes tendrán clase con Miss Kim en la parte de atrás. Y ella va a ser la maestra el día hoy, los domingos. Ella está dando clases a los adolescentes que hablan inglés, la mayoría de ellos, para que si usted tiene un adolescente aquí, puede mandarlo a la parte de atrás con Miss Kim. Y si él quiere, y también si no, pues aquí se puede quedar. Eso lo estamos haciendo para que los adolescentes no tengan la excusa de que no aprendo porque no entiendo el español, ¿verdad? Si nosotros somos hispanos y usted tiene hijos hispanos, yo pienso que sus hijos tienen que hablar el español. Porque si no hablan el español y usted habla el español, entonces ¿cómo se comunican? Pero usted sabe que yo he visto jovencitos que no hablan el español en su casa y sus padres hablan el español. Yo no sé cómo se comunican con ellos, pero no sé si es que no quieren hablar más el español o es que se les olvidó. Pero no se le olvide decirle a su hijo, mira, tú tienes que hablar los dos idiomas. Así les inculcamos a nuestras hijas, las tres hablan el español y el inglés. Y desde chiquita les decíamos, hablen español, no queremos que hablen inglés en la casa. Mientras ustedes están hablando, hablen español, porque un día lo van a necesitar. Y ahora pues Jennifer es la que traduce el inglés al español. Grande bendición. Y las demás hablan el inglés y el español un poco machucado, pero ahí están, tan siquiera hablándolo. Así es que, pero para que no haya excusa, pues Miss Kim les está dando los domingos una clase a ellos, para que ellos también, ¿verdad?, no tengan excusa. ¿Qué tal si escuchamos palabra de Dios aquí nosotros? El mensaje, pues, el tema es el desánimo, un enemigo insistente. Ese es el tema. El desánimo, un enemigo insistente. En otras palabras, un enemigo que siempre está insistiendo para desanimarnos. Pero como Dios está de nuestro lado, el desánimo no nos puede hacer caer si nosotros no le damos la oportunidad. ¿Y cómo vencemos el desánimo? Pues con el ánimo. El ánimo va a vencer al desánimo, pero más que nada con la ayuda de Dios. Nos vamos a dar cuenta que cuando tú tienes desánimo, la mejor forma de que tú venzas el desánimo es orar a Dios. Es orar a Dios, porque en Dios está el poder. Y Dios nos va a ayudar por medio de la oración a vencer ese desánimo, porque el desánimo es solamente un espíritu. El desánimo no se ve. Tú no ves el desánimo, pero es un espíritu que ataca a todo mundo y especialmente a los hijos de Dios. Nadie nos escapamos de algún día estar desanimados como hijos de Dios. Si usted dice, yo nunca he estado desanimado desde que conocí a Cristo, pues tendrá que decirnos cómo le hace. Porque yo creo que a todos a lo largo de este caminar, cuando ya tenemos muchos años, algún momento hemos tenido un poco de desánimo. Pero que ese desánimo no sea para desmayar, como dice también un versículo. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque este caminar es hasta que el Señor venga. No podemos desmayar, no podemos tirar la toalla, no podemos decir hasta aquí llegué. No, hay que seguir caminando. Aunque vayamos de rodillas, pero hay que caminar. Este caminar es de seguir, no es de quedarnos allí y que el enemigo pase sobre nosotros. Entonces vamos a aprender por medio de una historia en este tema, que lo que es el desánimo, un enemigo insistente. Yo escribí aquí y dije, el desánimo es un enemigo que opera en la mente de cada uno de nosotros. Y por lo regular
se aprovecha de las circunstancias negativas que pasan alrededor nuestro, a nuestro alrededor. Cuando viene el desánimo es porque nosotros tenemos luchas que nos asedian. Tenemos pruebas, tenemos circunstancias de la vida negativas y toda cosa negativa nos trae desánimo. Todo lo negativo viene a traer desánimo. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos bien de Dios. Cuando viene algo negativo a nuestra vida, agarrarnos del Señor y decirle, Señor, ayúdame en esta situación. Y orar los unos por los otros para que no nos quedemos allí con el desánimo, porque el desánimo puede traer fracaso a nuestras vidas espirituales. Y esto no solamente en lo espiritual, sino literalmente el desánimo siempre está ahí alrededor de cada uno de nosotros y de cada ser humano para que no prosperemos. Si es para alguien que quiere emprender un negocio, una empresa o algún proyecto, siempre va a venir el desánimo a pararlo. Siempre los amigos, los que se dicen amigos, no, esto no te conviene, nunca vas a llegar a ningún lado, esto en realidad que tú empezaste no va a funcionar. Si es para casarte también. ¿A cuánto les ha pasado que te dicen, mira, esa no te conviene, ese no te conviene, va a ser un fracaso? Ha sucedido. Entonces, no hagamos caso al desánimo, sino hagamos caso a Dios. Cuando haya desánimo, cuando haya algo contrario en tus proyectos, en tus planes, ve delante de Dios y dile, Señor, ¿qué está pasando aquí? Dame ánimo, dame una certeza de que lo que yo estoy haciendo es tu voluntad para no fallar. Y aunque venga el desánimo, aunque vengan las críticas, aunque venga la burla y todo lo que el diablo levante en contra de esta situación, pero yo quiero que tú estés conmigo y me ayudes. Un ejemplo, cuando nosotros empezamos a pastorear este rebaño, ¿usted cree que era fácil? No era fácil, porque en ese tiempo no teníamos iglesia. En ese tiempo estábamos en las casas, duramos 2 años en las casas, en mi casa, en la casa del hermano Héctor, en la casa del hermano Victoriano. Y no era fácil porque, pues empezamos con gente que estaba bien dolida, con gente que estaba bien afectada. Imagínense, y uno tiene que dar ánimo, y uno también está afectado. O sea que todos estamos afectados. Entonces, ¿usted cree que fue fácil? Ya vamos a tener nosotros 4 años, ¿verdad?, pastoreando. No fue fácil. Pero ¿qué hicimos nosotros? Cobrar ánimo, orar a Dios, reunirnos, orar, pedirle a Dios sabiduría, guianza, que nos ayude, que nos fortalezca. Algunos que estaban bien débiles, pues allí, los otros echándole la mano, no, pues hacia adelante, no te quedes, hay que seguir, tenemos familia, tenemos hijos, nuestros hijos tienen que seguir adelante, hay que darles un buen ejemplo, hay que darles ánimo. Todo eso tuvimos que nosotros contrarrestar. El desánimo con el ánimo, con la ayuda a los unos con los otros y principalmente la ayuda de Dios. De lo contrario, no estaríamos aquí nosotros. Si nos dejamos llevar por las circunstancias, no estuviéramos aquí. Y mi esposa y yo no estaríamos pastoreando el rebaño. Pero siempre se va a levantar el desánimo, el enemigo, cuando un proyecto va a funcionar. Cuando una empresa va a funcionar o cuando una visión es de Dios. El diablo siempre se va a levantar. ¿Tú crees que se va a quedar quieto el diablo cuando sabe que tú vas a ser prosperado y bendecido? Es por eso cuando una persona se convierte a Cristo, cuando alguien deja el mundo, deja la maldad, el pecado y dice, yo he decidido buscar a Cristo, como dice un corito, he decidido seguir a Cristo. Cuando tú dices, yo he decidido seguir a Cristo, como dice el corito, van a empezar las oposiciones. Va a empezar el enemigo a estar en contra tuya, porque no quiere que tú, ¿verdad?, sigas a Cristo. Eso pasa con todos, cada uno de nosotros. Siempre van a venir el desánimo, va a venir la oposición y nosotros tenemos que seguir contra todo eso. Eso nos ha sucedido a todos por años, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio. Y eso casi siempre es al principio, la lucha más fuerte es al principio. Porque el diablo sabe que si te le vas de las manos, ya después va a ser más difícil que te agarre para atrás. Entonces al principio es la lucha más fuerte porque sabe que tienes muchas agarraderas de donde el diablo te puede detener por el pecado que practicamos y la maldad que está en nosotros. Pero poco a poquito, cuando tú te agarras de Dios, cuando tú dices, Señor, ayúdame, fortaléceme, guíame,
dame discernimiento, dame guianza, dirígeme y fortaléceme cada día. Cuando tú te agarras de Dios en oración, el diablo no puede hacer nada. Porque cuando tú estás con Dios en la oración, es como uno se fortalece. Y el diablo, aunque haga de todo, va a hacer, pero no te va a detener. Porque tu confianza está en Dios. No está en tus fuerzas, sino en Dios. Porque somos débiles y tenemos que depender de Dios en toda circunstancia. El tema en realidad es largo, pero voy a resumirlo porque también vamos a tomar la Santa Cena. Pero vamos a leer una historia en Nehemías donde este es el tema. Y yo escribí aquí y dije, esto sucede hablando del desánimo cuando viene. Esto sucede a yo escribí aquí, esto sucede en todos los aspectos, hablando del desánimo de la vida, tanto en lo espiritual como en lo literal. Y también dice aquí, hemos oído, déjame ver. Vamos a ir a una historia a la Biblia, ya fue lo que ya escribí más ahí, para no hacer tan largo la introducción. Vamos a la Biblia, en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 23, porque en este pasaje de Nehemías, en este libro, es un libro muy interesante porque aquí las ruinas de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. Había venido el enemigo y el enemigo había destruido la muralla que rodeaba a Jerusalén, que esa muralla era la que protegía la ciudad. Y el enemigo había venido y había destruido la ciudad junto con las murallas, de tal manera que las murallas estaban los puros escombros. Y había pasado mucho tiempo y Nehemías, que es el reformador de esta historia, Nehemías fue delante cuando le llevaron la noticia que las murallas estaban en ruinas, y le dio mucha tristeza y fue delante del rey porque él era el copero del rey. Y le dijo que pues el rey lo vio triste, dice, ¿por qué estás tan triste si yo nunca te he visto triste? Dice, es que mi pueblo, dice, el pueblo de mis padres, dice, Jerusalén está en ruinas de hace mucho tiempo, dice, y me da mucha tristeza, dice, porque las murallas, el muro está derribado y la ciudad está pues quemada, toda la ciudad. Entonces el rey se compadeció y lo mandó para que los muros volvieran a reedificarse. Entonces Nehemías fue enviado por mandato del rey para edificar esas ruinas, esos muros que estaban en ruinas. Pero al instante, cuando Nehemías y los que trabajaron con él, al instante que ellos se levantaron, también se levantaron sus enemigos para evitar que esos muros que estaban en ruinas fueran levantados. Ahora sí vamos a Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 23. Son muchos versículos porque es todo el capítulo. Pero si no alcanzamos a leer todo el capítulo, tan siquiera lo más importante vamos a leer. Acuérdense que llega Nehemías y reúne algunos líderes, algunos oficiales de la ciudad que estaban allí viviendo entre las ruinas, y viene y habla con ellos. ¿Saben qué? Pues Dios me mandó por mandato del rey a volver a levantar el muro, y necesitamos, dice, pues ayuda, necesitamos que todos nos levantemos a trabajar. Entonces cuando ellos se levantaron a trabajar, se levantó también el enemigo, que aquí los va a mencionar los nombres de ellos. Vamos a leer Nehemías capítulo 4 del 1 al 23, dice, cuando oyó Sanbalat era uno de los enemigos, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estos vinieron a traer desánimo, si usted se da cuenta. Ellos empezaron a trabajar, pero vino el enemigo. Estos enemigos son tipo de Satanás, son tipo de demonios. Y les dijeron, ¿a poco estos pobres judíos van a levantar esas ruinas? ¿A poco de las piedras que están quemadas van a levantar esas piedras que ya están, ¿verdad? Ya son escombros?
Dijeron, esta gente está mal, esta gente está, ¿a poco en un día van a levantar una muralla? Y empezaron a burlarse de ellos, hablando mal, ¿verdad? Negativamente de lo que ellos estaban haciendo, pero ellos entraron con ánimo. Pero vino este hombre que viene siendo tipo de Satanás y sigue diciendo el 5. Leímos el 2, vamos al 3. Dice, y estaba junto a él, junto a Sanbalat, estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará, burlándose. Dijo, estos pobres judíos quieren levantar una muralla, que las murallas estaban altas. Dice, pero con sus fuerzas no van a poder. ¿Cómo de los escombros van a levantar algo? Y aún lo que levantaran, dice, si pasa una zorra, lo va a derribar. Burlándose de ellos, haciendo escarnio de ellos. Pero ellos eran dirigidos por Dios. Dios lo había mandado a Nehemías como un reformador para levantar esas murallas y el pueblo se unió. Pero vino el enemigo en este caso a debilitar sus fuerzas y a traer desánimo. Sigue diciendo, porque vamos a seguir, vamos a leer hasta todo el capítulo, si alcanzamos. Dice el versículo 4, aquí es donde hizo una oración Nehemías a Dios. Cuando vio que el enemigo se levantó, pues se puso a orar. Es lo que hacemos cada hijo de Dios, porque Dios está de nuestro lado. Cuando tú sabes que tienes oposición en un proyecto o cuando tú vienes a los caminos del Señor, lo que tenemos que hacer es orar a Dios. Es lo que tenemos que hacer, orar a Dios, porque ahora Dios está de nuestro lado. Ahora no somos huérfanos, tenemos un Padre y Dios nos ayuda cuando oramos a Él. Entonces tenemos el derecho de ir a Él y pedirle y rogarle que nos ayude. Y aquí Nehemías, como sabía que este proyecto era de Dios, aquí oró en el versículo 4, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. El 5 dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Esa fue una oración de esos 3 versículos que hizo Nehemías a Dios por causa del enemigo que vino a desanimarnos. Y dice el versículo 6, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aunque vino el enemigo, Sanbalat, Tobías y amonita vinieron a desanimarlos, pero había un líder que era Nehemías, que no se dejó amedrentar, sino que fue delante de Dios a orar para que Dios les diera ánimo. Y tuvieron ánimo y siguieron trabajando y edificando. Dice que la pared llegó hasta la mitad de altura, o sea que les faltaba todavía seguir. Pero tuvieron ánimo para empezar. Cuando tú empiezas una obra, es más fácil seguirla porque ya está empezada. Y eso fue lo que pasó con Nehemías. Aunque vino el enemigo a traer desánimo, pero él, con sus ayudantes y con la ayuda de Dios, siguieron con ánimo trabajando. Pero, porque tenían ánimo, pero sigue diciendo el otro versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Aquí ya no solo era Sanbalat y Tobías, el amonita, aquí eran otros. Y eran los árabes, y eran los amonitas, y eran los de Asdod. Se unieron más enemigos en contra de la obra. Y eso es lo que pasa cuando nosotros emprendemos algo, ya sea para Dios o para, digamos, para tu bien, para tu familia o para tu hogar o para tu negocio. Cuando emprendemos algo, se levanta un enemigo por aquí, otro enemigo por allá, crítica por allí, crítica por allá, burla aquí, burla allá. Ya no eran solamente 2, y eran como 4 o 5 enemigos en contra. Y cuando se levanta el enemigo así, los enemigos, es más dura la lucha porque ya hay más voces, ya hay más contrarios al ánimo que tú tienes. Es por eso que yo le puse por título, el desánimo es un enemigo insistente.
que siempre insiste y insiste para desanimar. Y aquí ya se unieron más enemigos para la obra, para que la obra no siguiera. Pero, ¿qué hizo Nehemías? ¿Y qué hicieron los demás? Vamos a seguir leyendo. El 8. Dice, y conspiraron estos hombres que se enojaron, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No solamente se enojaron porque estaban construyendo los muros, estos enemigos, sino que vinieron a atacarlos cuando ellos estuvieran trabajando, iban a venir a atacarlos y matarlos para que la obra no se levantara. Es como digo, cuando una obra empieza a levantarse, hay mucha oposición, porque una vez que está la obra levantada, el diablo se le hace más difícil derribarla, porque ya está levantada la obra. Como aquí con nosotros, aquí Remanente Fiel, pues ya tenemos, aquí vamos a acabar 3 años en este lugar. Entonces ya la obra está levantada, ya tenemos la casa aquí, ya, ¿verdad? Ya está todo, pero al principio pues tuvimos muchas oposiciones. Al principio tuvimos que buscar renta, tuvimos que buscar un lugar, y gracias a Dios, Dios nos trajo a este lugar, donde es un lugar cómodo y no pagamos tanto, es una bendición. Entonces, lo que hicimos fue levantar este altar aquí. El piso, pues lo tuvimos que cubrir con la alfombra porque estaba muy feo, el piso que está abajo de esta alfombra. Entonces, era un trabajo que teníamos que hacer los que empezamos, y hubo mucha ayuda entre nosotros, y otros también vinieron a ayudar, algunos que ni siquiera están viniendo a la iglesia, que nos conocen, vinieron y nos ayudaron a pintar, a arreglar aquí, a arreglar allá. O sea que tuvimos bastante ayuda, gracias a Dios, porque la obra tenía que levantarse. Ahora lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre nosotros. Cuando viene el desánimo de alguien de entre nosotros, es ayudarnos, porque siempre va a venir el desánimo. Ya sea en algún líder, algún servidor, en cada uno de nosotros, cuando viene el enemigo, tenemos que estar ayudándonos para levantarnos el ánimo los unos y los otros, y que la obra siga hacia adelante. Aquí, por ejemplo, en el altar, tiene que estar aquí siempre las personas ministrando. Y unos empezaron o ya no están. Otros vinieron y están aquí, pero la obra tiene que seguir. Unos empiezan, no terminan, y unos están perseverando. Hay que orar para que todos perseveremos hasta el fin, porque la obra es de Dios, no es de nosotros. Aquí solamente somos nosotros servidores. Entonces, la obra ya está en pie, pero siempre va a venir el desánimo, porque es insistente el desánimo en cada uno de nosotros. Van a venir circunstancias que nos van a desanimar en alguna ocasión, en alguna circunstancia de la vida. Y ahí es donde a veces tenemos nosotros que acercarnos y ayudar a los que vemos que están desanimados. Porque el desánimo es un espíritu que no se ve. Entonces los demás tenemos que fortalecer a los que están débiles. Y si algún día nos pasa a nosotros, ¿verdad?, que estemos débiles, pues va a haber alguien que Dios va a usar para darnos ánimo también. Porque también los pastores a veces se desaniman. Gracias a Dios yo he tenido ánimo, Dios me ha ayudado para tener ánimo, pero hay otros pastores que se desaniman. Y es ahí donde los líderes, los servidores, pues tienen que darle unas palabras de ánimo para que el pastor pues diga, siga hacia adelante. Entonces, esto es hasta que el Señor venga. Esto es porque esta es una obra que mientras estemos en este mundo, vamos a tener oposiciones para la obra, para el servicio a Dios y para nosotros mismos, para que nosotros algún día estemos en la presencia de Dios. En aquel día, tenemos que día con día en este caminar cobrar ánimo, y cuando venga el desánimo, vencer ese desánimo con la ayuda de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 9. Aquí volvió a orar Nehemías, pidiéndole a Dios ayuda, porque estos enemigos querían venir a matarlos. Dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda entre ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Qué hizo aquí Judá? Se empezó a desanimar. Judá es una tribu, la tribu de Judá. Se empezó a desanimar Judá. ¿Por qué? Porque vio que era mucho trabajo, había mucho escombro, y claro, siempre va a haber alguien que va a decir, no hombre, esto es demasiado, no vamos a poder. No vamos a poder. Es como cuando empezamos a buscar, ¿verdad?, un local.
Hubo algunos que dijeron, no, pues mejor sigamos en las casas, porque en las casas no pagamos renta, porque si vamos a pagar un local, pues nos va a costar. ¿Y qué tal si no podemos pagar la renta? Aquí tuvimos un contrato de 3 años, que ya se va a cumplir ahora en mayo el contrato de 3 años. Ahora tenemos que volver a hablar con el dueño y volver a firmar otro contrato para nosotros 3 años, para seguir aquí en este lugar. Entonces, algunos decían, bueno, pues sería mejor que siguiéramos en los hogares porque si no nos preocupamos por la renta. Pero si rentamos, pues tenemos que, en otras palabras, aportar más para la obra, para que la obra, pues para pagar todos los gastos. Pero es que también ya no cabíamos en los hogares. Ya en nuestras casas ya no cabíamos y era bien incómodo. Entonces sí necesitamos un local y fue por eso que oramos a Dios y Dios nos dirigió aquí. Entonces si nos hubiéramos quedado en los hogares, pues esto no iba a estar aquí en pie. Entonces a veces tenemos que nosotros cobrar ánimo y pedirle a Dios dirección y arriesgarnos también a veces, porque el contrato que estamos aquí, estamos 2 personas que firmamos que si no se paga esto, tenemos que pagar cientos de miles en ese contrato. Entonces, esto es por fe. Esto es por fe. Entonces, con la ayuda de Dios, claro. Y dijo, vamos a seguir leyendo el 10. Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces se desanimó Judá, ¿verdad? Porque era mucho el trabajo. Pero ya había orado Nehemías y dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estos querían venir encubiertamente a donde ellos estaban trabajando, el enemigo, y querían agarrarlos desprevenidos y matarlos y que se acabara la obra. Ellos hicieron un plan, el enemigo, porque eran muchos. Y ya tenían el plan hecho para venir y matarlos. Pero no sabían que entre el enemigo había gente judía que apoyaba la obra que tenía Nehemías junto con los líderes. Dice el 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. El 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo aquí Nehemías? Dice, bueno, van a venir a querernos atacar, pero Dios lo dirigió a poner por familias, por todos lugares donde sabía que iban a venir a atacar, para que no vinieran y pararan la obra y los mataran. En otras palabras, usó las estrategias y usó las familias y en familias distribuyó el trabajo. Es por eso que en una obra, como en este caso Remanente Fiel, aquí tenemos familias y las familias son un fundamento muy importante en la iglesia. Porque las familias, ahí están los hijos, está la esposa, está el esposo, están los niños. Y una familia bien sólida es una tremenda amenaza para Satanás. Cuando en una iglesia hay familias sólidas, hay familias bien instruidas, el diablo le tiene miedo. Porque los hijos son obedientes a los padres se llevan bien entre ellos y educan bien a los hijos. Entonces el diablo no tiene cabida en ese hogar, ni en la iglesia, porque hay orden desde la casa hasta la iglesia, hay orden. Entonces es por eso que las instrucciones que Dios nos dé aquí, hay que seguirlas. Tú tienes tus hijos, trata de educar a tus hijos en tu casa, porque si no van a ser un desastre tanto en la iglesia como donde quiera que vayas. Entonces nos corresponde a nosotros como padres educar a nuestros hijos en la casa, a nuestros niños en la casa y decirles, pórtate bien, vamos a ir a la iglesia, pero ahí te vas a portar bien. Y en la casa es donde hay que corregirlos, porque si en la casa se portan mal, se van a portar mal también en la iglesia. Y en la tienda también, y donde quiera, van a hacer sus shows. Pero Dios nos enseña por medio de su palabra cómo dirigir a nuestros hijos y cómo educarlos. Entonces, Dios nos da estrategias. Aquí Dios le dio estrategias a Nehemías de cómo poner las familias para cuando viniera el enemigo, ellos tenían sus armas que no pudieran entrar y parar la obra. Sigue diciendo el versículo 14.
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí vino y habló con los líderes, con los servidores. ¿Saben qué? Vamos a pelear. Tenemos una guerra con esta gente, con este enemigo que no nos deja seguir edificando. Pues vamos a pelear y hagámoslo por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas y por todos nuestros hermanos. Así es como la iglesia se organiza. Las familias bien sólidas son en una iglesia, son una columna fuerte en la iglesia. Las familias sólidas. Porque cuando los hijos no están con los padres, está débil el matrimonio. Cuando los hijos no obedecen a los padres, el matrimonio se debilita. Cuando hay pleito entre el esposo y la esposa, se debilita ese hogar. Se debilita la iglesia, porque no hay una comunicación, no hay una organización, hay puertas abiertas y el diablo tiene acceso a desanimar a la familia y a veces a la iglesia también, cuando hay problemas familiares. Entonces tenemos nosotros, con la sabiduría de Dios, que Dios nos ayude para reparar esos portillos. Porque si el matrimonio está sólido y los niños están pequeños, es fácil instruirlos. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Cuando los niños son pequeños son fácil instruirlos. Ya cuando están grandes es más difícil. Ya cuando llegan a la adolescencia se ponen más rebeldes, más desobedientes y ya se creen que tienen el derecho de hacer lo que quieren y ya dicen, bueno, tú no me vas a obligar a mí, yo puedo hacer lo que yo quiera, y empiezan a haber oposiciones y claro, uno se siente, se debilita, se desanima, el hermano, la hermana, el papá, la mamá. ¿Por qué? Porque los hijos no quieren obedecer, pero cuando son obedientes es una tremenda bendición, porque esos hijos van a ser de bendición tanto en su casa como en la iglesia y como allá afuera. Porque son obedientes a Dios, son obedientes a sus padres y van a ser un bien para la sociedad, para la humanidad, porque tienen sabiduría de Dios. Entonces lo que nos cuesta a nosotros, lo que nos toca a nosotros es instruir a nuestros hijos desde pequeñitos, para cuando ya sean grandes, que claro hay algunos que aunque ya los hayas instruido, ya tienen eso de que quieren hacer lo que quieren, que aunque tú los hayas instruido desde pequeños, después nos dan unas sorpresas que dice uno, ¿acaso no te instruí? ¿Acaso no te dije? ¿Acaso no te he enseñado? Y ahí es donde uno dice de qué te sirvió toda la enseñanza. Pero claro, es cuando ya están grandes, pues cada quien tiene su libre albedrío. Pero a nosotros nos toca instruir, a los padres nos toca instruir y aconsejar y enseñar. Si no quieren seguir los consejos después, van a pagar las consecuencias. Y el mal es para ellos, no para nosotros, porque ya nosotros ya los instruimos. Es como Samuel. Samuel era un tremendo profeta, era un sacerdote en la casa de Dios. Y él era como un profeta como él y como un sacerdote como él, no ha habido otro. Pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Sus hijos eran desobedientes y sus hijos eran unos corruptos que también estaban sirviendo como sacerdotes, pero dijo el pueblo, no, mira, tus hijos no siguen tu ejemplo. Cuando tú te mueras, ¿quién nos va a guiar si tus hijos no te obedecen a ti? Y fue cuando buscaron un rey, que fue Saúl. Dice, búscanos un rey, dice, para estar como las demás naciones. Porque tus hijos, dice, ¿cómo vamos a confiar en tus hijos? Eso quiere decir que los hijos de Samuel no dieron buen ejemplo, aunque él les dio un buen ejemplo. Los hijos de Samuel no eran buenos hijos. Pero eso puede suceder en matrimonios que aunque tú los instruyas, a veces ellos no van a querer obedecer ya cuando llegan a una edad madura. Pero te queda la satisfacción de que dices, bueno, yo los instruí. Yo por mis hijas, yo instruí a mis hijas. Les dimos un buen ejemplo con mi esposa, desde que nacieron. Y si de grande no quieren hacer caso con los consejos que uno les ha dado y con el ejemplo, van a pagar las consecuencias. Uno le dice, mira, yo te instruí, yo te aconsejé, yo te di ejemplo. Si no quieres hacer caso, tú vas a pagar las consecuencias algún día. Pero no vas a decir que yo no te dije, esto está mal, que yo no te aconsejé.
ya sobre nosotros no va a haber ninguna culpabilidad. Ya sobre ellos va a caer la responsabilidad, ya cuando son grandes. Pero mientras podamos nosotros instruirlos, usted que tiene sus niños chiquitos, instrúyalos. Corríjalos en su casa, para que en la iglesia, donde quiera que usted vaya, sean de buen ejemplo. Porque eso es lo que Dios está buscando, familias ejemplares en estos tiempos tan difíciles. Y espero que aquí en Remanente Fiel Dios nos dé buena instrucción a cada uno de nosotros, empezando de los pastores, los servidores y todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo para después ir a otros pasajes y concluir la enseñanza, porque ya me quedan como 10 minutos nada más para después. Los demás minutos vamos a dedicarlos a la Santa Cena que vamos a celebrar. Dice el versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea que aunque el enemigo hizo su plan, también Nehemías y su gente hizo su plan. Y el diablo no pudo, porque Dios estaba con ellos y los dirigió. Entonces volvieron cada uno a sus labores cuando vieron que el enemigo no puede hacer nada. Sigue diciendo el versículo 16. Desde aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban, el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. En una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué hicieron? Trabajaron con una mano y con la otra tenían la espada, tenían el arma. Así debe estar de ser el cristiano, los hijos de Dios, nosotros la iglesia. Nosotros trabajamos, pero también tenemos la espada en la mano. Cada uno de nosotros trabajamos. Yo trabajo en mi trabajo secular, y cada uno de nosotros trabajamos, pero estamos trabajando porque traemos el arma con nosotros. Traemos la espada con nosotros. Que cuando el diablo viene, tú tienes la espada, que es la palabra de Dios, y lo atacas. Así es que tú puedes trabajar y servir en la obra también. Y así estaba Nehemías con el pueblo. Trabajaban con una mano la espada, y con la otra seguir trabajando. Hay gente que dice, no, pues como estoy dedicado a la obra, no puedo trabajar. Pues yo estoy dedicado a la obra y sí puedo trabajar. Gracias a Dios, estoy trabajando. Entonces, sí se puede trabajar, porque aquí ellos seguían trabajando en el muro y también seguían ministrando con la palabra, con la espada. Es que podemos trabajar, hermanos. Dios nos da herramientas y Dios nos da facultad, nos da capacidad para trabajar y para servirle a Dios. No digo usted, yo tengo mucho trabajo y no puedo servirle a Dios. Acuérdate que no puede servir a dos señores. Entonces tenemos que ser equilibrados. ¿Usted cree que yo no podía tener una tremenda empresa, una tremenda compañía? Pero no quiero, ¿por qué? Porque entonces descuido la obra. Yo prefiero seguir trabajando con una mano en la obra y con otra en mi trabajo para la familia, pero que la obra siga hacia adelante. Esto no debe parar. Mientras el Señor nos dé fuerzas, claro, y salud. Sigue diciendo el versículo 19. Ya casi vamos a terminar, solamente me quedan como 3 versículos para terminar el capítulo y no lo vamos a terminar. Dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. Del versículo 20 dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías sabía que Dios iba a pelear por ellos. Y como estaban todos distribuidos, había uno que traía una trompeta y estaba cerca de Nehemías. Y cuando Nehemías sabía que venía el enemigo, los reunía a todos por medio de la trompeta, se reunían y peleaban para que el enemigo no destruyera y no desanimara al pueblo, y la obra tenía que seguir hacia adelante. Así es que estaban bien organizados. Sigue diciendo el versículo 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la
desde la salida del alba hasta que salían las estrellas. Estaban armados todo el día. Desde que salía el sol hasta que miraban las estrellas, estaban listos para si venía el enemigo, pero trabajando. Todo el día trabajando y velando que no viniera el enemigo. Así debe estar la iglesia, así debe estar usted. No se descuide, usted trabaje, pero acuerde que hay que estar velando. El enemigo va a venir de un modo u otro y hay que estar velando. No sabemos de dónde va a venir el enemigo y hay que estar siempre velando por dónde viene. Los pastores, los servidores como iglesia, estamos siempre velando por dónde viene el enemigo. Que por allá atacó una familia, vamos a ver qué podemos hacer. Que por allá un joven, que por allá alguien está desanimado, alguien está debilitado por allá. Y estamos siempre buscando, viendo cómo podemos ayudar. Porque el enemigo siempre va a estar insistiendo para que nos desanimemos y para que la obra nos siga hacia adelante. Pero siempre hay que estar con la trompeta, a ver dónde se oye la trompeta. Vamos a reunirnos, vamos a juntarnos, vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a tener una reunión, por ejemplo, ahora de aquí a una semana más, a lo mejor tenemos una reunión para ver cómo nos organizamos para este 2022, los servidores, para ver si hacemos un mejor trabajo. Porque vemos que en realidad el enemigo se está aprovechando y hay que hacer algo. Entonces, vamos a hacer una reunión y vamos a hablar qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar para que la obra siga hacia adelante y el enemigo no venga a desanimar. Así tenemos que hacer, todas las iglesias, todos los servidores, todos los pastores. En casos así, cuando vemos que el diablo está atacando, no podemos quedarnos así como que todo está bien. Dice el versículo 22. Dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas de día en la obra, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ellos estaban preparados, armados, desde que amanecía hasta que anochecía, y solamente para cuando se bañaban se quitaban la ropa, porque estaban siempre preparados para cuando viniera el enemigo, porque estaban trabajando y estaban en guerra. Así la iglesia, estamos trabajando, pero estamos en guerra contra el diablo. Tú no te puedes quitar tus vestidura santa y decir, no, pues aquí me voy a relajar un rato. Me voy a dar unas vacaciones y a ver por ahí la playa, a ver qué se ve por ahí, me voy a retirar un poquito de la iglesia y voy a darme unos días. El diablo te puede agarrar a donde tú vayas a andar. Siempre hay que ser dirigidos por Dios. No decimos que no vamos a tomar vacaciones, no decimos que no vamos a irnos unos días por ahí, digamos, a descansar o a vacacionar. Pero acuérdate que donde quiera que tú vayas tienes que estar armado. Si te vas de vacaciones, si te vas de viaje, tú tienes que estar armado. Porque el diablo se te puede presentar allá, el enemigo donde quiera va a salir y tú tienes que estar preparado. Así como Nehemías con su pueblo, con su gente. Solamente para bañarse se quitaban sus vestiduras. Mientras tanto estaban armados, porque el enemigo siempre estaba por allí. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a qué devorar. Tú no te puedes ahí tirar y como que todo está bien cuando tienes un enemigo que te puede sorprender mientras tú te descuidas. Hay que estar siempre trabajando. El descanso es en el Señor, pero siempre velando que cuando el enemigo venga estemos preparados para atacarlo. Espiritualmente así es. Y el tiempo se me está acabando, pero vamos a ir ahora a otras citas bíblicas más. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 1. Porque va a haber a veces que alguien va a estar desanimado, va a estar a lo mejor donde si tú te sientes fuerte, podemos ayudarlos, como dice este versículo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No pienses solamente en ti, acuérdate que estamos en una guerra, en una batalla. No pensemos solamente en nosotros, decir, no, pues a mí todo me va bien, yo estoy bien, todo bien conmigo, los demás allá que se rasquen con sus uñas, no. Dice que no pienses en ti mismo, piensa en los demás también. Que a lo mejor tú estás cómodo, a lo mejor tú estás bien, pero hay otros que a lo mejor están pasando por necesidades y a lo mejor necesitan que oremos por ellos. A lo mejor necesitan que les llamemos, cómo te sientes, cómo estás, cómo te ha ido. No podemos, ¿verdad? Que si vemos que están debilitados, no podemos dejarlos que se sigan debilitando.
hay que ver cómo podemos ayudarlos. Entonces, para eso es la iglesia. Los más fuertes ayudan a los más débiles, y algún día a lo mejor vamos a estar nosotros débiles, porque esto no depende del rango, porque a veces también los que nos sentimos más fuertes también podemos algún día debilitarnos, y Dios puede usar a alguien para ayudarnos, a darnos ánimo. Vamos ahora a Efesios capítulo 6, versículo 12, y luego a 2 Corintios 4, y ahí vamos a terminar para tomar la Santa Cena. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es físicamente, nuestra lucha es espiritual. Y como nuestra lucha es espiritual, tenemos que entender que donde quiera podemos tener la oposición, porque tenemos un enemigo silencioso que no lo podemos ver, que es el diablo y sus demonios. Y como no lo podemos ver, solamente podemos sentir su presencia cuando no está bien en la casa, el hogar, cuando las cosas no están bien en la iglesia, sentimos una atmósfera diferente, sentimos algo está pasando, como que hay algo que el diablo está preparando y tenemos que ver qué está pasando, porque la lucha es espiritual. La lucha es espiritual, no podemos ver al enemigo, pero sí podemos sentir la opresión, sí podemos a lo mejor ver los efectos que está haciendo en algunos de nosotros. Y es donde tenemos nosotros ahí que levantarnos y pedirle a Dios dirección de cómo hacer las cosas y de cómo ayudarnos los unos a los otros. Porque nuestra lucha es espiritual. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y ahí terminamos para después tomar la Santa Cena. Dice 2 Corintios 4, 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estamos en una lucha y a veces estamos, como dice el versículo primero que leímos, que estamos atribulados en todo. A veces nos atribulamos, a veces nos dolemos, a veces estamos como confundidos, pero no debemos estar angustiados. A veces estamos en apuros, que tengo que pagar la renta, que cómo le voy a hacer, que me vino este cobro, que el carro se me dañó, y eso es estar en apuros. Cuando tenemos algunos gastos extras, pero no podemos estar desesperados. Dice la Biblia que en Filipenses 4:6 dice que vayamos delante de Dios y presentemos nuestras oraciones con toda oración y súplica. Y el versículo 7 de Filipenses capítulo 4 dice, y el Señor de paz, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos, que viene la desesperación, que viene la opresión, vayamos, como dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, dice que por nada estemos afanosos, sino sean nuestras peticiones, sino conocían nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando tú te sientes desesperado, angustiado, como que no sabes qué hacer, ve delante de Dios, vayamos delante de Dios con oración y ruego. Y el Señor en el versículo 7 nos va a poner paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que todo está en la oración. La ayuda está en la oración. El desánimo se vence con la oración. Se vence todo desánimo, se vence todo lo que el diablo viene a traer, toda oposición de los enemigos. Por medio de la oración, Dios nos da victoria. Y el versículo 10, ¿verdad? Ya lo leímos, de 2 Corintios. No sé si llegamos hasta el 10, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así nosotros tenemos una guerra constante, y en esta guerra llevamos la vida de Jesús en nosotros. Aquí de lo que se trata es de Jesús. Jesús está en nosotros, y por todas partes a veces sufrimos vituperios, sufrimos a lo mejor caídas, pero acordémonos que Jesucristo está en nosotros. Y por todas partes que vayamos, la vida de Cristo la tenemos que manifestar.
porque tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios y la vida de Jesús está en nosotros, operando y ayudándonos y somos luz en este mundo. Así es que este es el consejo. Cuando usted esté desanimado, vaya delante de Dios en oración y pídele al Señor dirección. Y si no siente el respaldo, pues vaya con otros hermanos y diga, Señor, y dígale, hermanos, ayúdenme. Estoy desanimado, oren por mí, ayúdenme a orar, porque me siento desanimado, me siento desesperado y no sé qué hacer. Eso es lo que podemos hacer la iglesia, orar los unos por los otros y presentar en oración las peticiones de aquellos que están pasando momentos difíciles. Para eso es la iglesia. Así es que no ignoremos los problemas que otros estén pasando. No pienses solamente en ti, no pensemos solamente en nosotros, pensemos en los demás. Pensemos en los otros que a lo mejor están pasando momentos difíciles y podemos nosotros tenderle la mano, tan siquiera un ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te podemos ayudar en algo, de modo de que las personas, nuestros hermanos no se sientan ignorados, porque en la ayuda está la fuerza. Una palabra de ánimo que tú le des a alguien lo puede levantar. Una palabra de Dios que tú le des a alguien lo puede levantar de ese desánimo que está. Dios te puede usar para que alguien se levante en ese desánimo en el cual está. No cree que solamente los pastores podemos hacerlo. Tú lo puedes hacer también. Porque tú dices, no, pues, ¿yo quién soy? Cuando una persona que tú casi no hablas con ella está en un momento difícil y tú le hablas y tú le llamas, yo te aseguro que te va a apreciar más que a lo mejor nosotros que somos pastores. Porque va a decir, el hermano o la hermana me llamó, el hermano o la hermana me pensó en mí, pero es Dios poniendo el sentir, es Dios poniendo las palabras. No necesariamente tenemos que ser los pastores, porque a veces creen que los pastores tenemos que hacerlo todo. No que yo necesito que venga el pastor para que ore por mí, pero hay otro que también puede orar por ti mejor que nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo y cada quien hacemos una función. Entonces no pongas tu mirada en los pastores solamente, de que si alguien te da una palabra, es porque Dios le puso palabra para ti. Recíbela y cobra ánimo. No solamente nosotros podemos dar palabra o ayudar o orar, todos ustedes pueden hacerlo también. Pero, claro, a veces la debilidad, a veces la fe está en las personas, pero no pongamos la fe en las personas. Primeramente Dios, y Dios puede usar a cada uno de nosotros igualmente, porque somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Quédase, nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra. Ese ha sido el mensaje. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Dice Jesucristo que hagamos esto en memoria de Él, cada vez que la bebiéramos, cada vez que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, la muerte de Jesucristo anunciamos hasta que Él venga. Entonces prepárese, lo sugieres ahí, no sé si hay ayudantes ahí para que los dirijan, Melvin, con los que están ayudando. Sí, pasen al altar, gracias. Acuérdese que usted va a agarrar la copita y no se lo va a tomar hasta que ya todos la tengamos, el pan y la copita. Así es que guárdela allí, quédese con ella, con la galletita y con el vino, con el vasito, quédese allí hasta que demos la orden. Pero antes de empezar yo quiero saber si alguien necesita ser salvo aquí. Si alguien siente que no es hijo de Dios, porque esto es para la familia de Cristo. La Santa Cena es para todos aquellos que son lavados con la sangre de Cristo, que son salvos. Si hay alguien aquí que no se siente salvo, puede pasar y así podemos orar por usted y presentarlo delante de Dios para que usted pueda tomar la Santa Cena libremente. Creo que ya todos son hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, pues empecemos ya de una vez. Mientras empieza un canto, una adoración, pasen a agarrar su vasito y su galletita que representa el pan y el vino. Usted la toma, la agarra ahí en su mano y ahí se queda hasta que todos la tengamos, para todos hacerlo igual, para todos hacerlo al mismo tiempo. Gracias, Señor. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré
pude ver. Por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ya todos tienen la copita, la galletita. Acuérdense que esto es para recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz, hacer memoria de Él. Para esto es la Santa Cena, es para recordar el sacrificio, que por su sacrificio en la cruz ahora nosotros somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos acceso a llegar a la presencia de Dios, podemos orar confiadamente ante el trono de la gracia y pedirle a Dios ayuda en nuestros momentos difíciles, en cualquier situación, porque ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio. Él es el mediador para llegar al Padre. Así es que tenemos todas las bendiciones de Dios, ya que somos sus hijos. Él pagó el precio y ahora nosotros hay que recordar, hacer memoria con esto que vamos a hacer aquí, de lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos delante de ti dándote gracias, Señor. Te pedimos que bendigas este vino, este juguito de uva, esta galleta, Señor, que representan el cuerpo de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, estos elementos, Señor, de tal manera, Padre, que sean, Padre Celestial, para recordar ese sacrificio en la cruz, de que tú moriste un día por esta humanidad y por cada uno de nosotros, y ahora estamos agradecidos haciendo memoria de ti.
Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan. Y el 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan y haga memoria de Jesucristo. Gracias, Jesús, porque diste tu cuerpo, Señor, en la cruz. Moriste por nosotros, Señor. Diste tu vida, ese sacrificio perfecto, Señor. Ahora nos hace salvos, Señor. Tenemos acceso para llegar al Padre en tu nombre, Señor. Asimismo, dice el 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome la copa y llega a memoria que la sangre de Cristo, que este vino representa, un día fue derramada en la cruz y ahora borró nuestros pecados. Ya no se acuerda más de ellos. Tome la copa. Y dele gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Hacemos memoria de que tú diste tu vida, derramaste tu sangre y ahora somos salvos, Señor. Ahora somos tus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio perfecto, Señor. Y yo sé, Señor, que por tus llagas y por tus heridas, ahora nosotros somos curados, sanados. Ahora, Señor amado, delante de ti, Señor, somos justificados, Señor, porque tú has justificado, Señor, a cada uno de nosotros, ya que nos hiciste hijos de Dios, hijos del Padre. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Perfecto. Gracias, Padre. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que hagamos esta ceremonia, conmemorando a Jesucristo, vamos a hacer memoria hasta que Él venga. Vamos a recordar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Así es que seguiremos haciendo, ¿verdad?, la Santa Cena, celebrando Santa Cena hasta que el Señor venga por nosotros. Así es que, gracias a Dios, lo hicimos ahora en este día. Y así vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor amado, eres fiel. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, sana nuestras heridas. Tú das vida, Señor, a cada uno, Señor. Y yo sé, Padre Celestial, que aquí, en este día, en esta noche, Señor, tú nos has dado vida por medio de tu palabra, Señor. Por medio del mensaje, Señor, tú nos hablaste. Y ahora, Señor, haciendo memoria del sacrificio, hemos celebrado esta Santa Cena, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todos los que llegaron, los que no pudieron llegar, Señor. Donde quiera que estén, Señor, bendícelos en sus hogares, Señor. Que ellos también hagan memoria, Señor, de que un día tú moriste, Señor. Y que allí en sus hogares ellos hagan memoria, Señor, aunque no toman el pan y coman la copa, no coman el pan ni beban la copa, pero que hagan memoria, Señor, de que tú, Señor, un día moriste en la cruz y nos hiciste salvos, nos diste vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guarda nuestros vehículos, Señor. Donde quiera que vayamos saliendo de aquí, Señor, cuídanos, guárdanos, protégenos, Señor, de todo mal. Y danos descanso en esta noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos y irnos a trabajar cada uno a sus trabajos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Pueden saludarse los unos a los otros. Acuérdense que hace frío allá afuera. Si trajo su suéter, póngaselo. Si sus niños están sin suéter, pónganselos, porque lo más seguro es que está afuera. Está haciendo mucho frío. Dios les bendiga y estaremos aquí el miércoles a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Dios les bendiga.